Viernes 16 de octubre de 2009, buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat, nos puede enviar su mensaje, su comentario, su pregunta para nuestro invitado si usted lo desea, o también escribirnos a la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. La entrevista en línea la vamos a dedicar esta mañana a hacer un análisis sobre dos temas importantes, el tema de la transparencia y el manejo del asunto fiscal. Con nosotros se encuentra en nuestros estudios Andrés Sanz, del Instituto de Estudios Fiscales de España y director del programa. Andrés, buenos días. Buenos días, encantado, mucho gusto. Bueno, Andrés, explícanos un poco el motivo de su presencia acá, un poco a qué se dedica en España, para que los cibernautas tengan un poco la idea clara de ante quién estamos. Muy bien, pues en primer lugar agradecer su invitación y la posibilidad de estar en esta tierra que ya conocía, pero que siempre es agradable. Por segunda oportunidad. Por segunda oportunidad, sí. Mire, pues nosotros, yo pertenezco al Instituto de Estudios Fiscales de España, que el Instituto de Estudios Fiscales es un organismo de investigación, estudios, asesoramiento, selección y formación en el campo de la hacienda pública. El instituto lleva funcionando desde los años 60 y fue un elemento clave en todo el proceso de cambio y transformación de la hacienda española, que como ustedes conocen, pues ha sido muy importante en los últimos 30 años, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues normalmente seleccionar los funcionarios que van a trabajar en la hacienda con criterios objetivos, ya saben, las oposiciones estas típicas españolas y francesas con muchos ejercicios, una formación permanente porque hay que estar siempre al día, y luego tenemos un área de investigación y de estudios y de asesoramiento que se dedica a ir avanzando los nuevos temas que se van a abordar y un apoyo directo al ministro, en este caso a la ministra de Economía y Hacienda. ¿Estará en la Universidad Tecnológica, entiendo? Pues parece que les apetecía que les contáramos algo y vamos a estar esta tarde con una pequeña charla de 1 hora y mañana dentro de un diplomado que con la colaboración de la Cooperación Española se está desarrollando. Claro. Y tendremos la oportunidad durante todo el día de hablar, debatir y plantear los temas, las técnicas y los problemas que tiene la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la hacienda pública. Perfecto, comencemos con el tema de transparencia. Obviamente que la transparencia está relacionada al ejercicio del buen gobierno. ¿Cómo se puede fortalecer la transparencia en un país donde ha existido poca o ninguna cultura de la transparencia? Es decir, nosotros realmente en este país tenemos bastantes falencias. En este momento se está trabajando sobre una ley de acceso a la información pública, pero bueno, no ha sido la cultura el tener dentro de las instancias del gobierno, por ejemplo, tener las puertas abiertas no solo a los periodistas o los medios, sino también a cualquier ciudadano. Si les sirve de consuelo, yo ya tengo una edad en la que viví el final de una época en la que tampoco había nada de transparencia, con lo cual, bueno, pues hemos vivido situaciones muy parecidas. O sea, yo personalmente las he vivido, ¿no? Y sin embargo, pues hemos ido avanzando, ¿no?, de manera importante. Yo creo que, en primer lugar, las instituciones, tanto el Ministerio como el Parlamento, como la Corte de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Contraloría, como el correspondiente en cada uno de los países, tienen que tener claro que están al servicio del ciudadano y que, por lo tanto, lo que hacen es de los ciudadanos. Es un tema de cultura, ¿no? Esa cultura de la organización administrativa tiene que irse creando y no se crea de la noche a la mañana. Insisto, nosotros tardamos algún tiempo en hacerlo, ¿no? Y luego establecer criterios, normas y comportamientos en los que la información se ponga a disposición de los ciudadanos. Tenemos una gran ventaja, porque yo lo estoy hablando de los años 80, principio, y en esos momentos no teníamos Internet. Sí, con lo cual, poner a disposición de los ciudadanos la información, por ejemplo, de las cuentas del Estado, repartirlo, era muy caro. Hoy en día tenemos la gran posibilidad de que podemos poner a disposición de los ciudadanos una gran información con un coste prácticamente muy bajo. Eso por un lado, del lado de las instituciones. Del lado de los partidos políticos, pues lo mismo, los partidos políticos tienen que acostumbrarse a que el debate presupuestario y la rendición de cuentas debe ser algo que se transmite a los ciudadanos. Y si me permite, del lado de la ciudadanía, también tiene que ser consciente que tiene el derecho a conocer eso, ¿no? Entonces, todas esas piezas se irán encajando y se irá avanzando. En su caso, supongo que estarán en una fase pues parecida a la nuestra, en el 85, pero seguro que... Bueno, un poquito atrasado, digamos. No lo crea, no lo crea. De verdad, yo lo digo muchas veces, yo trabajo bastante en temas de cooperación y los que hemos vivido esa transición sabemos que se estaba muy, muy atrás
y que se ha ido avanzando poco a poco, y por eso creemos que es factible, y por eso venimos a estas cosas. A ver, para cerrar este segmento, la transparencia, hay que esperar que la promuevan los gobiernos, ¿es un compromiso de toda la sociedad o cómo se debe asumir? O sea, la transparencia debe ser una forma de comportamiento normal de las instituciones públicas. O sea, que las instituciones, digamos, los gobiernos tienen que hacer eso. Pero no solo los gobiernos, los parlamentos y los órganos de control. Cuidado, que es que este es un tema muy importante. En el caso de la hacienda pública, es a lo que yo me refiero, esencialmente, claro. Tan importante como el gobierno, en mi opinión, es que el órgano de control sea capaz de transparentar lo que hace el gobierno. Y tan importante como eso es que las comisiones de presupuestos o las comisiones, no sé, en su caso del Tribunal de Cuentas, en el nuestro, esas comisiones también transparenten. O sea, no solo es el gobierno, por supuesto los gobiernos tienen que tener esa voluntad, pero no solo el gobierno. Y luego, no es fácil. Yo quería, y es un poco el mensaje que espero transmitir claramente hoy, transparentar ¿qué? Vamos a ver, si me permite... Perfecto, lo dejamos en ese punto y la respuesta la escuchamos al regreso. Vamos a la pausa comercial, volvemos. Muy bien. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos en la entrevista en línea conversando esta mañana con Andrés Sanz del Instituto de Estudios Fiscales de España. Andrés, entonces usted planteaba una interrogante y queremos escuchar entonces su misma respuesta. ¿Transparentar qué decía usted? Claro, digamos, si en el siglo XIV, siglo XV, ¿qué había que transparentar? Pues había que transparentar los gastos del monarca, que eran unos gastos muy reducidos. Para eso se creó la Contaduría Mayor de Castilla, por ejemplo. Sí, sí. Pues eso era sencillo, porque era una lista, una cuenta era una lista de cosas, de medios. Pero hoy, ¿qué le interesa al ciudadano? ¿Qué me interesa a mí como ciudadano? Que me den una cuenta de los gastos que ha tenido tal administración o que me digan qué es lo que ha hecho esa administración y qué impacto ha tenido. ¿Me explico? Entonces, la transparencia no es solo el conocimiento de unos datos contables, sino que la transparencia implica algo más. Pienso en este momento, perdón Andrés, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en nuestro país, usted entra a la página web del Ministerio de Hacienda y encuentra allí licitaciones, cuándo fueron otorgadas, los montos, la institución, y esa información es importante y es buena. Exactamente. Pero lo que usted plantea va más allá de esos números. Exactamente. Yo creo que eso se está avanzando mucho. Por eso decía que todos ya vamos en un camino en el que aprendemos, ¿no? Nosotros estamos dando información sobre, por ejemplo, las licitaciones públicas. Sabemos a quién se le ha dado, pero hay que ir más allá. ¿Y esa licitación para qué ha servido? ¿Cuál es el impacto de la política? O hay que ir más allá en otro sentido. ¿Los mercados de compras públicas son oligopolísticos? ¿Son mercados de competencia? ¿Cómo funcionan? O sea, exige la complejidad de las actuaciones del Estado una información también más compleja y unas técnicas, que es un poco lo que yo también vengo a contar aquí, unas técnicas diferentes. Yo creo que el ciudadano, claro que le interesa saber a quién se le ha adjudicado, pero también le interesa saber, detrás de esa adjudicación, para qué sirve eso. Es decir, eso significa entonces la eficiencia en el manejo de los recursos, es decir, que se asignó la plata para un determinado proyecto, pero que también el proyecto sea bien edificado. O sea, Mire, como llevamos ya bastantes años con esto, pues la eficiencia era algo que nos preocupaba muchísimo en los años 70, en los años 80. A principios del siglo XX nos preocupa evaluar el impacto de lo que hacemos. Vamos avanzando. Nos interesa la eficiencia, nos interesa saber si se han hecho de la mejor manera posible, con el mejor coste posible. Pero también nos interesa saber cómo afecta al nivel de vida, a la equidad, a la distribución de la renta de los ciudadanos. Por eso decía que se ha complejizado el tema, ¿no? Claro.
Ahora, los entes contralores, ¿cuáles son las características que deben tener los entes contralores? Porque bueno, en nuestro país ha sido un poco habitual que quien dirige el ente contralor, que es la Corte de Cuentas en nuestro país, surja, por ley, debe ser electo en la Asamblea Legislativa, pero allí se presta a todos los arreglos políticos y a veces no necesariamente a los mejores arreglos, sino a intereses muy particulares de los partidos, y en esa medida incluso un partido determinado termina por 10, 20 años controlando esa institución. Claro. ¿Qué hacer en ese caso? Está retomando usted, fíjese lo que le comentaba antes, la necesidad de una cultura también de la transparencia y de la rendición de cuentas en los partidos, ¿no? Los partidos, claro que la Contraloría o la Corte de Cuentas tiene que ser elegida por el Parlamento. ¿Y qué se trata? De que la persona que esté allí sea una persona independiente. Yo he sido consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, prácticamente lo mismo, por eso le hablo con conocimiento de causa. Evidentemente a mí me propuso un partido concreto y fue votado por unanimidad por todos los demás, pero claro, hace falta tener una cultura de independencia cuando estás ejerciendo los cargos. Y eso es importante, y eso son las personas. Nada va a hacer o sea, no podemos sustituir el elemento personal, pero sí podemos generar una cultura en la que, digamos, no esté bien visto que se hagan esas cosas. Que la sociedad sancione socialmente que sistemáticamente las personas que están al frente de órganos de control no actúen de forma independiente. Por un lado. Por otro lado, los profesionales del control, que también tienen que tener esa voluntad y esa vocación de transparencia y de servicio público. Con estas cosas, poco a poco, y por supuesto también, la presión social. La presión social a través de organizaciones de la sociedad civil que puedan participar en esos órganos. Yo voy a contar una experiencia que tuvimos en España en los años 20, que realmente no fue muy lejos, pero en la que en el órgano de control había representantes de la sociedad civil. Bueno. Representantes como grupo para conocer, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, regresamos con más de la entrevista en línea. ¿Será la batería o qué? Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. Sí. LPG Multimedia. Puedes abrir todo, ¿va? El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Andrés, siempre continúo un poco en la línea de lo que planteamos y el análisis de los entes contralores, porque es decir, no sé si es lo más sano tener un ente contralor donde el nombramiento de este funcionario tenga que pasar por la discusión legislativa. O sea, ¿es eso el camino correcto, que sea la Asamblea Legislativa? Pero el punto es cómo lograr que al final de cuentas no se deforme ese nombramiento en una persona que, como le decía al principio, tenga que responder más a un partido político y a intereses estrictamente políticos más que a la esencia de la necesidad de tener una cultura de transparencia en un país. En mi opinión, desde luego, la forma ideal de hacerlo es a través por vía parlamentaria. Creo que es la forma ideal, y en mi opinión también, pero es la experiencia española y es la experiencia que yo personalmente he vivido en la Cámara de Cuentas, es a través de un órgano colegiado, aunque sea con pocas personas. ¿Por qué? Porque eso permite una interacción dentro del órgano que evita que se monopolice la visión hacia un lado, ¿no? En todo caso, insisto, lo importante es que las personas que se nombren sean personas que tienen la capacidad y la independencia y que la sociedad lo exija. O sea, que también hay un elemento de que la sociedad vaya exigiendo que los órganos de control sean independientes y sobre todo que den respuesta a esto que estábamos hablando antes, que no solamente le digan a usted si se ha cumplido con la legalidad, que es fundamental, por supuesto, claro, por supuesto, pero también para eso están los jueces, sino para qué ha servido el dinero que se detrae de los ciudadanos. A veces se ha planteado la posibilidad de que fueran profesionales que salgan de los mismos órganos y que los elijan los mismos órganos.
Pero no olvidemos que los grupos profesionales también tienen intereses. Claro, claro. Yo soy funcionario de origen del Tribunal de Cuentas de España, y no lo voy a negar que los grupos de funcionarios, como los grupos de periodistas, que mi hermano también es periodista y los conozco, claro, pues tienen también sus intereses de grupo. Con lo cual, tampoco evitaríamos los problemas que tenemos, porque esos problemas solamente se evitan con, digamos, una demanda y una sanción social y con una cultura por parte de los funcionarios que trabajamos en esto, que sepamos que estamos al servicio de los ciudadanos, y poco a poco se va avanzando. Quiero volver sobre el planteamiento que hacíamos en algún momento. Le decía, en nuestro país hay una discusión sobre la ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública, por ejemplo, debe considerarse como un elemento adicional, o puede considerarse una ley de acceso como algo que sea como la punta del iceberg, que vaya en esta cuestión rompiendo y generando más esa cultura de la transparencia. ¿Cuáles son los elementos o los componentes que deben estar además de una ley de acceso a la información pública para que se pueda tener una mejor rendición de cuentas? O sea, el que haya una ley de acceso a la información pública, a la información en general, a mí me parece algo que puede ser positivo, pero vuelvo a remitirme al tema de la Hacienda y vuelvo a plantearle que tiene una complejidad que exige un tipo de información que no es solamente el abrir las ventanas. O sea, los procedimientos son los que hacemos el presupuesto, los procedimientos con los que ejecutamos el presupuesto, los procedimientos con los que controlamos el presupuesto nos tienen que permitir dar al ciudadano información que él directamente no puede hacer. Por más que yo lo he intentado en algunos casos con algunos amigos de enseñarles las cuentas y decirle, ¿qué os parece? Hace falta tener un cierto conocimiento para que te hagan mirar lo que es relevante. Entonces la clave está, por supuesto tienen que ser públicas y las ventanas tienen que estar abiertas, pero la luz tiene que estar encendida, porque si no, no se ven las cosas. Entonces, ley de información, perfecto, nosotros no la tenemos, no tengo claro que nos haga falta, yo creo que podemos profundizar más en temas de Hacienda, en el caso español, sencillamente avanzando en los procedimientos que tenemos, como le decía, de elaboración, ejecución y control, pero en todo caso puede ser un elemento positivo. Depende también del país. Yo no conozco suficientemente su país como para decirle si este caso es absolutamente necesario, ¿no? En el mío, bueno, hay gente como Transparencia Internacional que lo está defendiendo y yo no creo que sea negativo, pero creo que sería más importante avanzar en otros temas. Y realmente ¿quién pone estos temas en agenda? Es decir, ¿quién los coloca en agenda? ¿Usted cree que la sociedad en un momento determinado llega a tener suficiente madurez para reclamar sobre estos temas y decir, nosotros queremos saber qué es lo que está pasando? Yo creo que se puede, mire, yo creo que se puede. Yo estoy trabajando en organizaciones no gubernamentales de desarrollo como voluntario, es un tema que me interesa, y estaba en órganos de estas organizaciones. Y últimamente estaba con algunos compañeros de la Coordinadora Española, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y hablábamos y nos planteábamos la necesidad de impulsar desde esa coordinadora, desde esa sociedad civil, la evaluación de los gastos que estamos haciendo en Cooperación para el Desarrollo en esta línea, ¿no? Esta línea de para qué sirven las cosas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que lo mismo dentro de 10 años, si nos volvemos a ver, esa acción de esa sociedad civil va a servir para que sepamos mejor para qué se hacen las cosas. Le pongo un ejemplo de España, ¿no? Claro. Seguro que aquí, pues organizaciones como Funde, que es con la que yo me estoy relacionando aquí, que es un centro de investigación, de pensamiento, bueno, pues el hecho de que vayan haciendo trabajos, que vayan proponiendo y que vayan dialogando con los distintos poderes, tanto el gobierno, yo creo que eso sí que va a servir para que se vaya dando esa información que permita la participación, porque seguimos hablando de transparencia, pero al final nos interesa también que los ciudadanos puedan ir participando en la definición de los objetivos y en la gestión. ¿Y en España cómo participan los ciudadanos? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones o las recomendaciones que usted podría dar a El Salvador? Pues yo recomendar, si me permite, recomiendo muy poco porque hay que conocer muy bien las realidades. Yo le puedo comentar que nos ha costado mucho, que son procesos lentos y, hombre, yo le puedo decir, por ejemplo, un tema que les parecía muy tonto, muy baladí, pero la participación del Parlamento en la toma de decisiones presupuestarias, ¿no? Normalmente los parlamentos participan mucho menos de lo que deberían. En España pues introdujo una modificación recientemente en la que el Parlamento, antes de que el Gobierno se ponga a elaborar el presupuesto, votan cuáles son los techos de gasto. O sea que ya, por lo menos en la previa, se da participación a los representantes de los ciudadanos. Ese tipo de cosas a mí me parecen muy importantes. Hasta ahora no.
hasta ahora el Parlamento se encontraba con un presupuesto que le mandaba al Gobierno y no podía más que devolverlo. Bueno, pues ahora ya hemos avanzado en que el Gobierno, antes de poner a elaborar el presupuesto, le dice al Parlamento, esto es lo que creo que tengo que hacer en términos agregados, y eso para mí es un avance. Al igual que si se discutiera más adelante en términos de políticas de gasto. Antes de empezar a elaborar el presupuesto, vamos a ver cuál sería la distribución ideal entre las distintas políticas. Eso sería otro avance. Estoy diciendo ejemplos concretos que les parecerán muy poco trascendentes a los que me están oyendo, pero que son fundamentales. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa en este momento y ya regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto, Andrés, le preguntaba en el segmento anterior sobre posibles recomendaciones. Usted dice, bueno, no somos muy dados a dar recomendaciones, pero entonces siempre es importante hablar de las experiencias de otros países, porque nuestro país, por ejemplo, el pacto de la Moncloa ha sido muy discutido, muy analizado. Gente de este país ha ido a España, y usted los habrá conocido en algunos momentos, a conocer sobre el pacto de la Moncloa, porque bueno, no es para hacer copia de los modelos o de los procesos, pero sí se extraen buenas experiencias. Por eso es que creo que es importante siempre entonces saber, en el marco de recomendaciones o de sugerencias de cómo ustedes han resuelto algunos problemas y qué es lo que pueden decir, bueno, a lo mejor funciona en El Salvador también. Hombre, yo lo que sí que puedo decir en general, que hay un aspecto fundamental, y es que cada institución debe intentar, o tenemos que lograr que cumpla la función para la que está, y no intentar sustituirla con otras, ¿no? Ese es un elemento importante lo que estamos hablando. O sea, si hay un órgano que tiene que, digamos, fiscalizar tras la ejecución del presupuesto, tiene que hacerlo bien. Si el Parlamento tiene que hacer una evaluación de lo que hace el Gobierno, tiene que hacerlo. No se trata de que eso lo hagan otras instituciones. En momentos especialmente complicados, pues evidentemente soluciones como las de los pactos de la Moncloa, en el caso español, fueron interesantes y válidas, ¿no? Los pactos de la Moncloa fueron fundamentales porque se buscó un punto en común entre todos los agentes, entre todos los actores, para definir un camino a medio plazo y, digamos, evitar discusiones innecesarias. También fruto de esos pactos, curiosamente, salió la reforma del Tribunal de Cuentas en España. El Tribunal de Cuentas en España, la Constitución del 78 lo cambia radicalmente, y fíjese que hasta el 82 no sale la nueva ley, porque se incluyó dentro de los pactos de la Moncloa reformas institucionales que favorecieran este tipo de transparencia y de control, ¿no? O sea, que ese tipo de experiencias de puesta en común de todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, ponerse a pensar qué podemos hacer juntos y avanzar, yo creo que son interesantes, pero tampoco pueden ser la norma, porque los distintos partidos y las distintas concepciones tienen que ofrecer a los ciudadanos distintas alternativas, y no puede estar todo el día, digamos, con el consenso, el famoso consenso que tuvimos, porque eso obedece a situaciones excepcionales que no sé si en este caso tiene en su país. Sí. Ahora, en este momento en nuestro país hay un poco de discusión ya sobre la cuestión del tema fiscal. Bueno, la situación económica local a nivel internacional es complicadísima, han bajado los ingresos para el fisco, por lo tanto el gobierno se ve más en la necesidad de buscar nuevos ingresos. Y en este momento, bueno, se habla ahí del tasar licores y todo ese tipo de cosas, productos o artículos de lujo. Pero
Pero bueno, en el marco de estas discusiones siempre se tocan intereses poderosos económicos que son muy sensibles, pues entonces que es recomendable que siempre se entre en un proceso de que lleve a un pacto, por ejemplo se habla del pacto fiscal. ¿Se puede trabajar alrededor de todo ese tipo de temas? El pacto fiscal en Centroamérica, en distintos países, se habla y se intenta. Evidentemente, si hay una situación más o menos de emergencia, digamos, eso puede ser una buena alternativa. Pero acaban de tener ustedes hace poco unas elecciones, si mal no recuerdo. Entonces, lo que parece evidente es que en el programa del partido X que haya ganado, pues debería haber un planteamiento a medio y largo plazo de estas cosas, ¿no? Y ese debe ser su compromiso con los ciudadanos, el que sea, yo no lo conozco, ¿no? Supongo que también puede ser importante sumar más fuerzas a esa idea, pero las elecciones, digamos, no debemos de resolver fuera del marco electoral de la democracia representativa aquello que tiene que resolver esas votaciones, ¿no? Porque si no, los ciudadanos pueden empezar a pensar que para qué votan, ¿no? Y se logran niveles de votación muy bajos, ¿no? Por lo tanto, acuerdo siempre es bueno ponerse a discutir y a pensar, y sobre todo qué técnicas tenemos que utilizar, porque las cosas no son sencillas. Pero también es lógico que cada partido tenga su propuesta. En términos fiscales, no son neutrales las medidas. Hay medidas que favorecen a unos y favorecen a otros. Por eso yo le decía, hablando de transparencia, que la transparencia es saber a quién favorecen las medidas. Y hay distintas opciones para poder recabar ingresos, unas, digamos, más progresistas o más progresivas, y otras más, menos progresivas. Que lo mismo tiene una incidencia mejor. Vaya, pero en esto entonces hay claridad de que no necesariamente con todos los sectores se va a quedar bien, o sea, cuando se habla sobre estos temas, o sea... Hombre, en situaciones de crisis, digamos que un juego de suma positiva para todos es difícil, Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Estamos al cierre de la entrevista en línea. Andrés, díganos un poco, quiero que nos reitere un poco lo que usted quiere dejar planteado en el marco de sus exposiciones, es decir, el mensaje central que usted trae en este momento. Pues el mensaje central es que yo creo que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas es un elemento fundamental en la gestión pública, que no es un aspecto fácil de llevar a la práctica por la complejidad de las funciones que tiene hoy en día el sector público, pero que es muy importante que avancemos en eso. Y es muy importante que avancemos en eso porque estamos viviendo una crisis que es la resultante de una falta de transparencia, la crisis actual, la crisis económica. Claro. Pero aparte de ser de falta de transparencia, también es la resultante de la complejidad, por ejemplo, de medir los riesgos. O sea, los riesgos no son fácilmente evaluables y el sistema financiero, aparte de que haya sido poco transparente, es que no era sencillo evaluar esos riesgos. Por lo tanto, transparencia, participación, rendición de cuentas, elemento esencial, pero tema complejo y que tenemos que abordar y avanzar desde esa visión de complejidad, no pensando que es fruto de... En España estamos muy acostumbrados, en nuestra tradición francesa, a que si sacamos algo en el BOE resolvemos los problemas. Pues estas cosas son más complicadas, no son solo fruto de una norma. Díganos, ¿cómo se traduce la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos financieros en la vida diaria de las personas? Es decir, ¿cómo la persona se ve afectada o beneficiada en un caso?
Pues lo podemos ver, si quiere usted, comparando los niveles de calidad en cuanto a servicios públicos que tienen los ciudadanos, pues de países como España, entre la situación que tenemos ahora y hace 20 o 25 años. O sea, el avance en la mejora de la gestión, en la transparencia, en la calidad del gobierno, hace que mi vida cotidiana no tenga casi nada que ver con lo que tenía hace 25 años en temas como sanidad, como transportes, como, bueno, la mayor parte. Yo le digo a mis alumnos que es que se levanta uno por la mañana, lo primero que hace es abrir un grifo. Bueno, pues abrir un grifo, claro, es una función que es una responsabilidad, la provisión del agua del sector público. Entonces, afecta muchísimo a la calidad de vida. Yo por eso trabajo en esto, porque estoy convencido que la mejora de la Hacienda, la mejora de la transparencia, la mejor rendición de cuentas, se traduce en mayor felicidad de los ciudadanos. Porque tengo la impresión de que de inmediato la gente, o el común, digamos, no logra percibir en cuestiones tangibles qué es esto de la transparencia. De repente como que se está hablando de algo etéreo o algo así. Es complicado. Todos los temas de la Hacienda al ciudadano le resultan muy lejanos, pero cuando le faltan, entonces le resultan muy próximos. Le voy a poner un ejemplo. Yo le contaba a mis alumnos: ¿os pensáis que esto de la sanidad gratuita, que llegues y que no tengas ningún problema, es algo como el sol que nace? El día que no lo tuvierais os daríais cuenta lo importante que es, ¿no? Claro. Entonces, es lógico que los ciudadanos no se den cuenta, pero tenemos que intentar, bueno, tanto desde las instituciones públicas como desde las universidades, como desde los medios de comunicación, hacerle ver al ciudadano que hoy en día un elemento fundamental de su felicidad es un Estado que funcione bien. Y yo creo que eso es evidente. Es decir, que cada centavo que recoge el fisco pueda terminar en obras concretas, salud, educación, vivienda. Que cada centavo que se recoge se utilice de la manera más eficiente, más eficaz y más equitativa. Serían un poco los criterios que el artículo 31.2 de nuestra Constitución, de la española, plantea como criterios a la hora de elaborar, ejecutar y programar el gasto público. Y siempre sigue habiendo exigencia ya en la sociedad del tema de la transparencia y rendición de cuentas, aun cuando la gente se pueda sentir satisfecha en sus necesidades electorales. Claro, porque yo le comentaba antes que la complejidad es creciente y necesitamos cosas que no necesitábamos antes. Evaluar el impacto de las políticas hace 40 años no era necesario. Pero no solo eso, es que ahora tenemos técnicas para poder hacer lo que hace 20 años no había. O sea, que es que la técnica también va avanzando. La técnica para medir y para evaluar las actuaciones del sector público. O sea, todo esto nos lleva a las auditorías de gestión y ese tipo de cosas. Y más adelante. Empezamos con, digamos, legalidad, seguimos en auditoría financiera, pasamos a auditoría operativa y ahora estamos hablando de evaluación de impacto de las políticas, que es otro mundo que se nos ha abierto hace 10 años. O sea que realmente se va avanzando, se va avanzando. Yo no solamente quiero hacer una auditoría operativa para ver si ustedes funcionan bien o mal, en términos operativos, o ustedes, que es la organización que sea, sino quiero saber al final cuál es la resultante en términos, por ejemplo, redistributivos o de crecimiento. Claro, perfecto. Andrés, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle infinitamente porque... Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que el próximo lunes a las 8:15 nos acompañe. Estará con nosotros Carlos de los Cobos, técnico de la Selección Nacional de Fútbol, conversando, haciendo un análisis, una reflexión sobre todo el proceso que pasó la selección, que desafortunadamente pues no pudimos ir al Mundial, pero que ha dejado quizás bastantes réditos importantes para la evolución del fútbol local. Terminamos de esta forma. Buenos días. Obviamente que la transparencia está relacionada al ejercicio del buen gobierno. ¿Cómo se puede fortalecer la transparencia en un país donde ha existido o poca o ninguna cultura de la transparencia? Es decir, nosotros realmente en este país tenemos bastantes falencias. En este momento se está trabajando sobre una ley de acceso a la información pública, pero bueno, no ha sido la cultura el tener dentro de las instancias del gobierno, por ejemplo, tener las puertas abiertas no solo a los periodistas o los medios, sino también a cualquier ciudadano. Si les sirve de consuelo, yo ya tengo una edad en la que viví el final de una época en la que tampoco había nada de transparencia, con lo cual, bueno, pues hemos vivido situaciones muy parecidas. O sea, yo personalmente las he vivido, ¿no? Y sin embargo, pues hemos ido avanzando, ¿no?, de manera importante. Yo creo que, en primer lugar, las instituciones, tanto el Ministerio como el Parlamento, como la Corte de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Contraloría, como el correspondiente en cada uno de los países, tienen que tener claro que están al servicio del ciudadano y que, por lo tanto,
lo que hacen es de los ciudadanos, es un tema de cultura, ¿no? Esa cultura de la organización administrativa tiene que irse creando y no se crea de la noche a la mañana. Insisto, nosotros tardamos algún tiempo en hacerlo, ¿no? Y luego establecer criterios, normas y comportamientos en los que la información se ponga a disposición de los ciudadanos. Tenemos una gran ventaja, porque yo lo estoy hablando de los años 80, principio, y en esos momentos no teníamos Internet. Sí, con lo cual, poner a disposición de los ciudadanos la información, por ejemplo, de las cuentas del Estado, repartirlo, era muy caro. Hoy en día tenemos la gran posibilidad de que podemos poner a disposición de los ciudadanos una gran información con un coste prácticamente muy bajo. Eso por un lado, del lado de las instituciones. Del lado de los partidos políticos, pues lo mismo, los partidos políticos tienen que acostumbrarse a que el debate presupuestario y la rendición de cuentas debe ser algo que se transmite a los ciudadanos. Y si me permite, del lado de la ciudadanía, también tiene que ser consciente que tiene el derecho a conocer eso, ¿no? Pues todas esas piezas se irán encajando y se irá avanzando. En su caso supongo que estarán en una fase pues parecida a la nuestra, en el 85, pero seguro que... Bueno, un poquito atrasado, digamos. No lo crea, no ¿sí? lo crea. De verdad, yo lo digo muchas veces, yo trabajo bastante en temas de cooperación y los que hemos vivido esa transición sabemos que se estaba muy atrás y que se ha ido avanzando poco a poco y por eso creemos que es factible y por eso venimos a estas cosas. A ver, para cerrar este segmento, la transparencia hay que esperar que la promuevan los gobiernos, es un compromiso de toda la sociedad, ¿cómo se debe asumir? O sea, la transparencia debe ser una forma... Viernes 16 de octubre de 2009, buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar a través del chat, nos puede enviar su mensaje, su comentario, su pregunta para nuestro invitado si usted lo desea, o también escribirnos a la dirección electrónica william.melendez@laprensa.com.sb. La entrevista en línea la vamos a dedicar esta mañana a hacer un análisis sobre dos temas importantes, el tema de la transparencia y el manejo del asunto fiscal. Con nosotros se encuentra en nuestros estudios Andrés Sanz, del Instituto de Estudios Fiscales de España y director del programa. Andrés, buenos días. Buenos días, encantado, mucho gusto. Bueno, Andrés, explícanos un poco el motivo de su presencia acá, un poco a qué se dedica en España, para que los cibernautas tengan un poco la idea clara de ante quién estamos. Muy bien, pues en primer lugar agradecer su invitación y la posibilidad de estar en esta tierra que ya conocía, pero que siempre es agradable. Por segunda oportunidad. Por segunda oportunidad, sí. Mire, pues nosotros, yo pertenezco al Instituto de Estudios Fiscales de España, que el Instituto de Estudios Fiscales es un organismo de investigación, estudios, asesoramiento, selección y formación en el campo de la hacienda pública. El instituto lleva funcionando desde los años 60 y fue un elemento clave en todo el proceso de cambio y transformación de la hacienda española, que como ustedes conocen, pues ha sido muy importante en los últimos 30 años, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues normalmente seleccionar los funcionarios que van a trabajar en la hacienda con criterios objetivos, ya saben, las oposiciones estas típicas españolas y francesas con muchos ejercicios, una formación permanente porque hay que estar siempre al día y luego tenemos un área de investigación y de estudios y de asesoramiento que se dedica a ir avanzando los nuevos temas que se van a abordar y un apoyo directo al ministro, en este caso a la ministra de Economía y Hacienda. ¿Estará en la Universidad Tecnológica, entiendo? Pues parece que les apetecía que les contáramos algo y vamos a estar esta tarde con una pequeña charla de 1 hora y mañana dentro de un diplomado que con la colaboración de la Cooperación Española se está desarrollando y tendremos la oportunidad durante todo el día de hablar, debatir y plantear los temas, las técnicas y los problemas que tiene la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la hacienda pública. Perfecto, comencemos con el tema de transparencia. Comportamiento normal de las instituciones públicas. O sea, que las instituciones, digamos, los gobiernos tienen que hacer eso. Pero no solo los gobiernos, los parlamentos y los órganos de control. Cuidado que este es un tema muy importante. En el caso de la hacienda pública, es a lo que yo me refiero, esencialmente, tan importante como el gobierno, en mi opinión, es que el órgano de control sea capaz de transparentar lo que hace el gobierno. Y tan importante como eso es que las comisiones de presupuestos o las comisiones, no sé, en su caso del Tribunal de Cuentas, en el nuestro, esas comisiones también transparenten. O sea,
no solo es el gobierno, por supuesto los gobiernos tienen que tener esa voluntad, pero no solo el gobierno. Y luego, no es fácil. Yo quería, y es un poco el mensaje que espero transmitir claramente hoy, transparentar ¿qué? Vamos a ver, si me permite... Perfecto, lo dejamos en ese punto y la respuesta la escuchamos al regreso. Vamos a la pausa comercial, volvemos. Muy bien. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores. Más de la mitad de lo adjudicado